Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Mañana nosotros vamos a un versículo en el Nuevo Testamento. Este versículo es tan importante porque no solamente lo encontramos acá, sino que tiene el mismo contenido del versículo del domingo anterior. Y este versículo lo encontramos en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. No solamente conocido, sino muchas veces hasta repetido en la mente. Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús, con reverencia al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿A dónde estaba escrito? En Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. Dicen los expertos en idiomas que en el hebreo esta parte del versículo de Habacuc 2:4 y que encontramos también acá como la parte final de Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá, consta solamente de 3 palabras. Una de ellas significa el hombre justificado, otra significa por su fe y otra significa vivirá. O sea que esta parte del versículo en hebreo son 3 palabras nada más. El Señor cita 3 veces en el Nuevo Testamento esta misma expresión, mas el justo por la fe vivirá, para darle la plenitud de todo su significado. En Romanos nosotros tenemos el punto del hombre justificado. Ese es el punto, esa es la clave en Romanos capítulo 1, versículo 17. El hombre justificado. Pero a partir del versículo anterior, o sea, Romanos 1:16, nosotros encontramos que Pablo está introduciendo el tema general de toda la epístola. ¿Cuál es el tema? La revelación de la justicia por el Evangelio de Cristo. O sea que el Evangelio revela esa justicia y eso es lo que Pablo establece. Y ahorita nos está dando su punto en la introducción, pues vamos a hablar, dijo Pablo, de que la justicia de Dios se revela por la fe. Y leemos entonces el versículo 16, porque no podemos separar el uno del otro. Este es muy importante. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego tenemos el versículo 17 que ya leímos. Vamos a hablar un poquito en este versículo, bueno, también, tal vez no un poquito, de este versículo. Y en primer lugar, señalamos que Pablo decía que tenía razón para no avergonzarse del Evangelio. Y es que en la ciudad de Roma era muy sofisticada. Roma era muy sofisticada. Y algunos podrían haberse sentido avergonzados de proclamar un evangelio.
Un evangelio cuyo salvador era judío y además de ser judío había sido crucificado. Era aceptado por personas de la menor clase. Esa corriente, por decirlo así, como lo veían en ese entonces, no tenía prestigio. No tenía ni siquiera un lugar edificado para poderse reunir. Ellos se reunían en lugares prestados, como en las sinagogas o en lugares públicos también. Pero Pablo dice: no estoy avergonzado del evangelio. No me avergüenzo en ningún momento. Porque al parecer algunos creyeron o algunos creían que Pablo se avergonzaba del evangelio y que por eso todavía no había ido a Roma a predicarlo. Pero dijo Pablo: en ninguna manera yo me avergüenzo del evangelio y tengo una razón poderosa para no avergonzarme del evangelio. ¿Cuál era esa razón poderosa? Dijo: no me avergüenzo del evangelio, y la razón es porque es poder de Dios. Esa es la razón. Esa es la única y la más fuerte razón que tenía Pablo para no avergonzarse del evangelio. Las buenas nuevas, como es lo que significa el evangelio, no son solo noticias. Las buenas nuevas son poder. El predicador no le da poder al evangelio. Muchas veces la gente está confundida, está equivocada. El predicador más bien algunas veces podría estorbar el evangelio, podría estorbar las noticias de salvación si no lo presenta de manera adecuada. Moody dijo en cierta oportunidad que lo único que tiene que hacer aquel que predica la palabra es abrirle la jaula, porque el evangelio es como un león, y que se quite de en medio, dijo. Porque la palabra del evangelio es poder. Y esto era muy significativo en Roma. Todo esto tenemos que saberlo para poder entender en qué contexto Pablo estaba escribiendo esto. Era muy significativo en Roma porque Roma se jactaba mucho del poder. Si nosotros vamos a la historia, el Imperio Romano se caracterizó por eso, por poder. Y también no es que Roma, ¿verdad?, solo era fuerza, solo era legiones armadas. No. Tenemos también que en ese entonces estaba Grecia. Y Grecia era amante del conocimiento, era amante de la filosofía. Es más, de Grecia, de la Grecia antigua, salieron los conceptos de democracia y también de república, que fue después plasmada en la obra de Platón, la famosa obra de Platón, La República, que no es nada más ni nada menos que un sistema de administración estatal. Pero los romanos tenían poder. Los romanos se jactaban del poder, Grecia se jactaba de tener sabiduría. Sin embargo, también los romanos, quiero decir esto, ¿verdad?, también para hacer algo equilibrado, no es que ellos no tuvieran conocimiento, no es que ellos no tuvieran estudiosos también. Es más, la figura del Senado surgió en la antigua Roma. El Senado era una institución legislativa, era compuesta por gente de la clase alta, llamados los patricios, una clase pudiente, y también otra característica que tenía es que eran ancianos, por eso se le llamaba Senado, era gente ya de edad. Otra cosa que nos dio Roma es el idioma latín. No se usa, ha desaparecido, sin embargo permanece en la ciencia, en el derecho y en la religión. Es usado el latín y muchas expresiones se dice en las universidades, se dicen en latín. O sea, también tenía conocimiento Roma, pero de lo que más se jactaba era del poder. Por eso es bien significativo que Pablo aquí dice que el evangelio es poder, y se lo está diciendo a los que estaban en Roma.
Pero a pesar de todo el poder que tenían los romanos, como todos los hombres, ellos eran incapaces de hacerse justos delante de Dios. Porque nadie puede hacerse justo por sí mismo delante de Dios. A pesar de todo el poder que tenía Roma, a pesar de todo lo que pudo haber dado al mundo, Roma no era capaz de justificarse delante de Dios. Quiero citarle lo que dijo un filósofo acerca de Roma. Dijo: Roma es un pozo negro de iniquidad. Y un famoso también poeta juvenal romano comparó a Roma con un sistema de drenaje. Un sistema de drenaje, esto se lo digo en palabras bastante agradables, porque él lo dijo de manera un poco más pesado. Un sistema de drenaje no de aguas lluvias, sino de aguas negras. El César tenía legiones por todos lados y esas legiones se identificaban porque eran disciplinadas. El César tenía todo un esplendor, pero tanto el César como su poder eran temporales. El César no podía durar toda la vida y el poder que tenía Roma tampoco duraba toda la vida. Por eso Pablo repite la palabra poder en 1 Corintios 1:18 cuando dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros es poder de Dios. Y la palabra usada es como dinamita. Es que el poder del evangelio es propio. El poder del evangelio es inherente. El poder del evangelio no se trata de consejos o de sugerencias. El poder del evangelio no se trata del pensamiento positivo. El poder del evangelio no es que va a decir, no, es que habla positivamente. Di palabras positivamente. No, la palabra del Señor puede ir en sentido negativo, pero como tiene poder, aún así levanta al hombre. La palabra lleva ese poder en sí misma. Pablo no dijo que el evangelio traía poder. Pablo no dijo que el evangelio generaba poder. Pablo dijo: el evangelio es poder. Y es poder de Dios, no poder de un César, no poder de un sistema de gobierno, es poder del Dios mismo, el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Jesucristo en San Juan 6:63 dijo: y estas palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Pero un momentito, el evangelio hace muchas cosas. El evangelio es palabra algunas veces para sanar, es palabra para resolver tal vez alguna dificultad en nuestra vida. Y muchas veces el poder como que más nos gusta del evangelio es aquel poder que nos dan muchas bendiciones. Y estas bendiciones las trasladamos nosotros en bienes materiales. El poder el evangelio es excelente porque me ha dado esto, me ha dado esto, me ha dado lo otro. Pero dijo Pablo: un momentito. Mucho poder tiene el evangelio, pero el poder específicamente para el cual el Señor lo usa es con un propósito especial. Y es salvación, dijo. Claro, acuérdese que la palabra del Señor nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero en primer lugar es poder para salvación. Para salvación. En el mundo que estaba escribiendo el apóstol Pablo, los hombres también buscaban la salvación. No crea que no. Lo que pasa es que, claro, era dicho, era expresado de una manera diferente. Los filósofos expresaban que la humanidad estaba enferma en ese entonces, como está enferma hasta el día de hoy. Los hombres buscaban la salvación. Es más, hubo filósofos
como Epícteto, que llamó a su cuarto de conferencia el hospital para el alma enferma. Imagínense, Epicuro llamó a su enseñanza la medicina de la salvación. Pero nosotros lo sabemos bien, que en ninguna filosofía, que en ningún conocimiento, sino en la palabra del Señor está la salvación. Porque el evangelio es poder para salvación. Y dijo otro que se buscaba la paz, pero la paz no que proclamaba el César, sino la que provenía directamente de Dios. Y este versículo es tan importante porque el énfasis que pone Pablo va más allá, oiga bien, de esta vida. El evangelio o el poder del evangelio tiene un alcance escatológico que va a traspasar nuestra propia vida sobre la tierra. Cristo nos salva del pecado en esta vida, pero nos salva también de la separación de Dios. O sea que el evangelio a nosotros nos capacita para vivir eternamente en la presencia de Dios. Y solo el evangelio es capaz de hacer eso. Y dijo, este es un poder de amplio alcance. ¿Por qué decimos eso? Porque dice a todo aquel que cree. Oiga bien, hablamos del evangelio, es importante, porque en lo que hay que creer es en el evangelio del Señor. Y es el único requisito que la palabra de Dios nos da. Los judíos no podían entender esto en cuanto a los gentiles, no lo podían entender. Pero nosotros, que ahora tenemos toda la Biblia, entonces podemos apreciar que, hermanos, qué lindo es si todo aquel que escucha este versículo tan gastado, tan dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo dice el evangelio. Es poder de Dios para salvar al que le cree. Aquel que quiere poner su fe en el evangelio del Señor Jesucristo. Yo siempre he pensado, esto lo dice la Biblia. La Biblia que virtualmente no ha cambiado en miles de años. Pero algunas veces el hombre cree más a textos que se usan en aulas de estudio que en la palabra del Señor, cuando la palabra de Dios no ha cambiado. Ella no ha cambiado virtualmente, ella permanece lo mismo. Lo mismo que está en pergaminos antiguos es lo mismo que se expresa hoy en todos los idiomas en los cuales ella ha sido traducida. Pero muchas veces le creemos más a un libro de texto que se nos da en una materia que cursamos, cuando ¿sabe qué? Muchas veces cuando se cambian los planes de estudio de las instituciones, se cambian los libros de texto. Pero la Biblia no se ha cambiado. La Biblia sigue siendo el libro de texto de todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Y dijo al judío primeramente y después al griego. En esto algunos también han tropezado. ¿Y por qué Israel es especial? ¿Y por qué a ellos primero? Bueno, por algún lugar tenía que empezar. No podía empezar aquí por Estados Unidos a predicar el evangelio, porque allá estaban sucediendo y allá sucedieron los hechos. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido primero a las ovejas perdidas de Israel. Es más, se lo dijo a una madre angustiada. También cuando envió a los discípulos dijo, vayan a Israel a predicar el evangelio. No entren en Samaria ni tampoco vayan con los gentiles. Sin embargo, cuando confirma la gran comisión en Hechos capítulo 1 versículo 8, que dijo, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque lo que Pablo estaba diciendo, este es un modelo de la difusión del evangelio. Primero se va a predicar aquí y luego se va a ir a predicar a otras partes del mundo.
No se trataba de una exclusividad de los judíos. Los judíos hoy no tienen exclusividad. Ellos son salvos igual que nosotros. Todo aquel que cree en el evangelio es salvo. Los judíos están igual que nosotros. Hay una puerta, hay una salida, y ese se llama Jesucristo. Entonces no se trata de que ellos tenían mayor importancia, era cuestión de orden. ¿Y por qué esa división? Judíos y griegos. La verdad es que en ese entonces esto se refería a una división cultural más que todo, porque el término de gentil o de griego no era aplicado solamente a las personas que nacían en Grecia, sino todos aquellos que aceptaban la cultura griega, aceptaban el conocimiento griego, se asemejaban a ellos y que no eran judíos. Entonces era una división aceptada mundialmente en ese entonces, judíos y gentiles. Y no había nadie que estaba diciendo que somos excluidos, no. En judíos iban todos los judíos y en gentiles iban todas las naciones, las demás naciones. Es más, Pablo y Bernabé les dice a los judíos, miren, a ustedes se nos ha mandado predicarles primero el evangelio. Pero si no se consideran dignos de recibir esta salvación, nosotros nos volvemos a los gentiles, y de hecho se fueron para los gentiles. Pablo había conocido el poder del evangelio en su propia vida. Pablo lo había visto, y Pablo fue el que dijo y escribió: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es ese poder? Es el evangelio de Cristo. Es el evangelio de Cristo. Pablo había conocido lo que era ese poder cuando él iba directamente a destruir a los cristianos. Ese poder se encontró con él en el camino y lo tumbó a tierra. Lo hizo ver una luz tan poderosa que lo dejó ciego. Lo hizo cambiar. En ese mismo momento fue transformado el apóstol Pablo. Se manifestó ese poder, pero no para destruirlo. Ese mismo poder fue usado para levantar al apóstol Pablo. Imagínese todo lo que había visto Pablo. Posteriormente puede ver gente sanada, puede ver gente liberada, puede ver gente convertida al evangelio del Señor Jesucristo. Él mismo había sido liberado sobrenaturalmente por un terremoto en Filipos. El gran poder del evangelio que este hombre había vivido y lo había librado de diferentes situaciones. Entonces Pablo dijo: ¿yo cómo me voy a avergonzar de este evangelio? No puedo avergonzarme del evangelio que me ha dado la vida. He sobrevivido muchos peligros, como él lo dice en Corintios. Pero es a causa del evangelio. He puesto mi confianza en Dios y Él me ha justificado de todas las situaciones y peligros en los cuales yo he enfrentado. ¿Cómo podría avergonzarme yo de este evangelio? Y nosotros hemos experimentado ese poder. Algunas veces se nos ha olvidado de dónde Cristo nos sacó. Y es importante que la iglesia, en estos días en que está recluida, recuerde de dónde Cristo nos sacó. Los afanes, las luchas diarias, las metas que nos proponemos, muchas veces nos hacen olvidar de dónde Cristo nos sacó y qué poder fue el que se usó para ser liberado. El poder del evangelio nos liberó del pecado. ¿Cuántas veces, cuántos pecadores decíamos: no lo vuelvo a hacer? Y volvían a hacerlo hasta que llegó Cristo.
Hasta que Cristo se puso ahí, entonces nosotros fuimos también transformados y se rompió el poder del pecado en nosotros. Pero se nos olvida el poder que arranca el adulterio, que saca toda adicción, que quita toda perversión. Que el hombre, aunque se eche lejía, no puede hacerse limpio, pero la sangre del Cordero limpia de todo pecado y arranca toda la suciedad, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Recordemos que el pecado que tal vez a mí me dominó, no lo dominó a usted, pero recuerde usted el suyo. Que él lo dominaba. ¿Cuántas veces quiso librarse de ese pecado y no podía hacerlo? Hasta que vino Cristo, hasta que llegó el poder del Evangelio, poder de Dios para salvación. Ese poder que lo ha hecho ahora ser una persona diferente, un hombre de respeto, una mujer digna. Tener un hogar también, tener una familia cuando antes no la podía tener a causa de los pecados. El Señor ha transformado nuestras vidas. Es importante que nosotros nos acordemos de ese poder, porque nadie podía hacer nada por nosotros. Muchos visitaron psicólogos, muchos fueron a centros tal vez que no eran ni agradables esas disciplinas que estaban practicando, pero no pudieron liberarse hasta que llegó el Evangelio del Señor Jesucristo, y el Evangelio fue el que liberó a todas estas almas, incluyéndome a mí en primer lugar. El Señor es poderoso. No hubo libros, no hubo lecturas, no hubo disciplinas mentales que tuvieran el poder que tiene el Evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Y aquí viene el versículo tan lindo que tenemos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es esto de la justicia de Dios? Es esencial que nosotros lo entendamos, hermano. ¿Qué es esto de la justicia divina? Si a nosotros nos dijeran, ¿qué es el Evangelio usted? Nosotros contestaríamos completamente al decirle, simplemente el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Y era necesario entender que el Evangelio es poder para entender esto. Esta revelación de la justicia de Dios solamente viene a aquellos con fe. Y así se vuelve a cumplir Habacuc 2:4. El justo, o sea, la persona justificada por su fe, vivirá. La justicia de Dios que es revelada en el Evangelio. Los teólogos están divididos. Hay un grupo de teólogos que dice la justicia de Dios que es revelada en el Evangelio es la santa justicia que juzga y condena al pecador, y también la justicia que le es atribuida al pecador. Hay otros teólogos que dicen es la justicia que se ganó el Señor Jesucristo cuando llevó sobre sus espaldas tu pecado y mi pecado. Entonces es la justicia de Dios que se me asigna a mí. Cristo se pone en mis zapatos y sufre lo que yo tenía que sufrir, por lo cual yo tenía que pagar. Se pone en mis zapatos y se presenta ante el tribunal de Dios.
Usted sabe lo que significa estar frente a un tribunal. Mire, aunque usted no haya hecho nada, así delito grave, la gente tiembla en las cortes de este mundo. Tiembla. Aunque lo lleven por una infracción de tránsito que cometió. Ay, hermano. Bueno, algunas veces uno tiembla y no es uno el que va, sino que uno va acompañando a otra persona. No sé si le ha pasado, pero es así. Y uno está ahí, ¿verdad? Y cuando llegue el juez, ¿verdad? Levántense, siéntense con un respeto y esperando a ver qué el juez va a decir. Ahora, imagínense, Jesucristo frente a la corte celestial, frente a la corte de Dios, que conoce y ve todas las cosas. Y sobre él estaba el pecado que usted y yo habíamos cometido. Y él estaba ahí, cargando con la culpa del pecado. ¿Qué merece el pecado? Muerte. 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 Y dice, sí, Señor, todos estos pecados merecen la muerte y ellos no merecen vivir. Pero porque ellos no merecen vivir, yo morí por cada uno de ellos. Ay, hermano, solo el que no está consciente de lo que ha sido liberado no puede entender lo que esto significa. Entonces viene Dios y con el mazo de su justicia lo deja caer sobre ese escritorio y le dice, pagada, pagada, la deuda está pagada. Alabado sea el nombre del Señor. Y así como Cristo estaba limpio delante de Dios, esa limpieza, para que lo vayamos entendiendo, esa misma limpieza, esa misma justicia, se la da Juan, se la da María, se la da Alex, se la da Julián, se la da a Diego, se la da a Jenny, se la da a Cristal, se la ha dado a mí. Justo yo, justa yo. Solo póngase a pensar. ¿Nos podríamos llamar nosotros justos por sí? No, mire, es que yo soy una persona recta. Toda rectitud del hombre es inmundicia. Toda. Está la corrupción del pecado ahí. ¿Pero qué hace la justicia divina? Vaya, te la doy. ¿Y ahora qué pasa? Ahora te trato como que si nunca hubieras pecado. Hermano. Y eso es cada día. Usted se levanta por las mañanas y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y aunque el diablo venga y le diga, no, pero es que tú eras aquí, que tú eras. Sí, un momentito, la justicia de Dios está sobre mí. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es la justicia imputada. Eso es la justicia atribuida. O sea, no es una justicia propia. No es que Dios, bueno, entonces sí, ahora te convierto en un hombre santísimo. No. Es la justicia del Señor sobre nosotros la que nos hace ser santos y justos delante del Rey de Gloria. Alabado sea su nombre. Entonces podemos entrar por sus atrios con acción de gracia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta lo que significa la justificación? Habrá gente que lo entiende mal esto. Y esto no debe de entenderse en el sentido que, sí, justificación.
Sí. El Señor encuentra que tú tuviste motivos razonables para portarte así. Es como cuando los niños vienen, están peleando. Y dice uno de ellos, no, es porque él me hizo esto. Y ya puede decir alguien, bueno, si el otro le hizo, entonces vale. No. No se trata el término justificación en ese sentido, de que él está aceptando que tuvimos motivos razonables para pecar, en ninguna manera. Sino que la justicia que recibió Cristo por nuestros pecados se nos es asignada a nosotros. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, esto no es fácil. Esto no hubo poder humano que lo pudiera lograr. Solo el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque la justicia que nos justifica, oiga bien, es la que se identifica con la perfección que únicamente es de Dios respecto a todo lo que Él es y a todo lo que Él hace. Por eso dijo Pablo que él continuaba en el Evangelio para ser hallada la justicia de Dios en él y no la mía, dijo, porque la mía es de acuerdo a la ley, pero la de Dios es por fe. Mire qué lindo. Y esto únicamente viene por fe. Así, por fe. Ahora está la otra parte del versículo que dice por fe y para fe. O sea que nosotros recibimos a Cristo por fe, nos justifica, pero esta misma confianza que hemos puesto en Cristo Jesús se convierte en la base, en el principio de vida que debe regir toda nuestra conducta de ahí en adelante. Dicen que esta frase es bastante difícil de traducir y que la Nueva Versión Internacional le ha dado la mejor traducción y dice: por fe, de principio a fin. Dicen los teólogos que el Señor nos quiso dejar en estas palabras un recordatorio que la fe que nos justifica es solamente el inicio de una vida de fe delante de los ojos de Él. Mas el justo, dijo después, vivirá por la fe. Ante el mayor peligro de todos, piense usted cuál es el mayor peligro que como seres humanos podríamos enfrentar. Piénselo. ¿Qué peligro es más grande? ¿Qué daño es mayor que usted considere que sea el mayor? La palabra del Señor nos dice a nosotros que el mayor peligro que corremos en esta tierra es enfrentarnos con la ira de Dios. Por eso dijo el Señor: no teman a los que matan el cuerpo y no le pueden hacer nada al alma. Teman a aquel que tiene poder para matar y para echar las almas al infierno o salvarlas. Y ese es Dios, el único que tiene poder para eso. Y aquí estamos hablando de una ira que es santa, de una ira que es justa. El peor peligro que tenemos, que corremos como seres humanos, es enfrentarnos con la ira de Dios. Y la ira de Dios es una aversión santa contra todo aquello que contradice, valga la redundancia, su santidad. Busqué palabras para no caer en santa aversión contra su santidad, pero no hay otra que se pueda usar. Oiga bien, la ira de Dios es una santa aversión contra todo aquello que contradiga su santidad. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de todo? Que Pablo, después de estos dos versículos, presenta el cuadro de la ira de Dios, de el por qué la ira de Dios cae sobre los hombres. Y vuelve a retomar el punto del versículo 17 en el versículo 23
del capítulo 3, que nos dice, y usted se lo sabe, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Aquí está el elemento. En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Pablo comienza, introduce la justicia de Dios, de ahí expresa por qué la ira de Dios cae sobre el hombre y vuelve a tomar el punto. El justo por la fe vivirá. Así como en Habacuc, la relación del hombre con Dios es por fe, la justificación viene por fe. Y esto es que al hombre no solamente se le quita el pecado, los ha dejado pasar por alto, sino que le añade la justicia sobre él. El hombre es justificado por fe. Y aquí viene algo bien importante. El problema del hombre es que no cree. Eso es lo peor del hombre, que no cree. En estos días es tan importante, amada iglesia de Dios, que seamos la comunidad que Cristo levantó. Comunidad de fe. Comunidad de fe en Él. Comunidad de fe en su palabra. Porque solamente la fe nos va a librar a nosotros. El justo por su fe vivirá. Cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús, la carga del pecado es quitada y yo soy limpia ante los ojos del Señor. Pero si yo creo, el problema del hombre es que no cree. Trayendo del Antiguo Testamento un ejemplo, que no vamos a narrarlo completamente, usted lo puede buscar en el capítulo 5 del libro segundo de Reyes. Es un pasaje muy conocido, muy usado también para evangelismo. Es muy conocido. Se trata del general Naamán, el sirio. Él oyó que en Israel había un profeta y se hacían milagros, se hacían sanidades que no se veían en su tierra. Y le dijo, bueno, llegó a los oídos, ¿verdad?, por medio de una muchacha que trabajaba en su casa, y le dice a su rey, quiero ir a Israel. Y le dijo, sí, ¿cómo no? Le dio cartas, como los que ahora nosotros le podríamos llamar credenciales, porque a los diplomáticos que vienen de otro país traen credenciales. Con estas credenciales ellos están reconocidos como representantes de esas naciones. Y el rey de Siria lo mandó con credenciales, con poder plenipotenciario, como dicen. Llevó regalos también. Y cuando se dio cuenta el rey de Israel, dijo, ¿y este qué le pasa? Dijo, si yo no tengo poder para hacer eso. Eliseo escuchó, se dio cuenta. Y le dice, bueno, rey, deje que llegue a mí. Y cuando llegó a él, lo que sucedió fue que Eliseo ni salió de ahí, sino que le mandó a decir lo que tenía que hacer. Y aquí viene uno, porque van a ser dos, uno de los obstáculos del hombre.
para creer. Yo decía para mí, él va a salir, va a invocar a su Dios y entonces se hará el milagro. Naamán se había hecho la idea, según él, por lo que él representaba, por el poder que era enviado. Así es el hombre ahora en día. Muchos están atrapados en sus propias expectativas. ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Cómo esperas que Dios te salve? Ese es un grave problema porque quieres que te salve como tú quieres. Dios no va a cambiar su método. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es por fe y por fe en su palabra. No lo va a cambiar. Aunque tú tengas expectativas muy altas, no son más altas que las de mi Dios. Por mucho que hayas estudiado, no son más altas que las de mi Dios. El hombre está atrapado en sus propias expectativas. Se ha enorgullecido en lo que sabe, en lo que hace o en lo que entiende. Dijo Naamán, yo decía para mí, ¿qué es lo que dices para ti? No se trata de lo que tú digas, se trata de lo que el Evangelio dice. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Cuáles son tus expectativas? Está de juego tu alma. Está en juego la salvación para toda una eternidad. Los años que puedas pasar acá, triste o alegremente, podrían llegar a 70, a 80 años, pero te espera una eternidad en la cual debes de tener la expectativa de Dios. Que vengas por fe a creer en el Evangelio de Jesucristo. Y el otro, para Naamán, lavarse en el río lo consideró algo ridículo, algo insignificante. Allá tengo mejores ríos, yo dijo. ¿Por qué me voy a meter en un río insignificante de esta tierra? Y este es el segundo. Mucha gente cree que los planes de Dios tienen que poseer la misma lógica y la misma inteligencia que los hombres. No. Dios es creativo y su conocimiento y sabiduría es infinito. Los planes de Dios no van a tener tu misma lógica. Él no va a actuar solamente como tú dices, porque no eres tú Dios con D minúscula. Él es Dios con D mayúscula. Los planes del Señor se van a llevar a cabo por la lógica divina, por la inteligencia divina, solo por medio de Cristo. Y de aquí es donde nació la gran reforma en el año 1517. Y el hombre no quiere entender que solo por fe, es solo por fe, solo por medio de Cristo, solo por su gracia, solo por la Escritura, y gloria solamente al Dios de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Cree en el Evangelio. Date una oportunidad tú. No es que la oportunidad se la des al Evangelio. Date tú una oportunidad. Y esto no va solamente a aquellos que todavía no han puesto su esperanza salvadora en Él, sino también a la iglesia de Cristo. Porque nosotros debemos de continuar viviendo por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Deja ya tus expectativas. Ya no pienses con tu lógica y tus razonamientos. No te van a guiar. Dijo un hombre famoso, autor: Dios conoce el camino que tú tomas. Tú no conoces el camino que Él toma. Ven y toma el camino del Señor. Yo soy la verdad y la vida, dijo Cristo. Yo soy la verdad y la vida. El que cree en mí,
aunque muerto, vivirá. Alabado su nombre para siempre. Gloria a Dios. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.